Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nuevamente es un gusto para mí poder estar hoy compartiendo la palabra y meditando en ella. Y bueno, llegamos al fin de nuestra serie del fruto de una vida abundante. Ha sido genial todo lo que Dios nos ha mostrado y lo que Dios nos ha animado en este proceso para poder seguir caminando conforme a lo que Él quiere, conforme a cómo es su voluntad, ¿verdad? Yo creo que por medio de su palabra Él sigue transformando nuestras mentes para que podamos comprender su voluntad y lo que Él quiere para nuestras vidas. Hemos visto ya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y hoy veremos algo bien interesante que tiene que ver con el dominio propio, o en sus versiones también llamado como templanza. Y eso me recuerda hace unas semanas atrás, bueno, ya hace un par de meses, 3 meses tal vez, ya no tengo ni idea cuánto llevamos en pandemia, pero previo a la pandemia compartía con algunos de ustedes y muy motivado y emocionado porque habíamos entrado con mi esposa en un régimen de alimentos muy estricto, en el cual suprimimos muchas cosas de nuestra dieta para poder bajar unos kilitos de peso y poder tomar la forma que queríamos, pero también pues mantenernos en un buen estado de salud. Adicional a esto, pues entramos en una rutina bastante fuerte de entrenamientos y estuvimos muy juiciosos, muy pendientes a las instrucciones del entrenador, a lo que ellos decían, teniendo cuidado de una cosa de la otra, la verdad, con mucho control en ese tiempo. Pasaron unos días y entró la pandemia, entonces cerraron los gimnasios y les quiero decir honestamente que nos ha dado una pereza tremenda hacer ejercicios en casa. ¿Verdad que es la hora que todavía no arrancamos? Y empezamos a hacerle trampitas a la dieta, empezamos a comer cosas que antes no comíamos y bueno, para no alargarles el cuento, pues al día de hoy estamos nuevamente en la misma talla y las mismas medidas que estábamos previo al entrenamiento físico y a todo este régimen que habíamos adquirido. Entonces nos ha costado mucho mantenernos en dominio propio, nos ha costado mucho controlar nuestra boca, nos ha costado mucho la disciplina en todo este tiempo, ¿verdad? Y justamente de eso trata toda nuestra vida, ¿verdad? Estamos cada día tomando decisiones, estamos tratando de controlarnos y tener la capacidad de mantenernos en la parte física, pensamientos, emociones y también nuestros actos, nuestras acciones, nuestra conducta. Pero sabemos que esta capacidad de controlarnos o de aplicar el dominio propio en nuestras vidas no viene de nacimiento. O sea, nadie tiene la capacidad de poder lograrlo en sus fuerzas. La única manera, como ya hemos estudiado, es que nosotros podamos someternos a nuestro Dios y dejar que por medio de su Espíritu Él obre en nuestras vidas para hacernos más conforme a Cristo, que es su meta, que es su objetivo con cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces pensamos que este tema del dominio propio tiene que ver más con las personas que llamamos mecha corta o que tienen un genio tremendo. Entonces cuando se enojan decimos, no, a esta persona le cuesta tener dominio propio, ¿verdad? Y aquellas personas que vemos como pasivas, bien tranquilas, que no responden, que parece que no matan a nadie, entonces decimos, esta persona tiene dominio propio. Pero la verdad, hermanos, es que el dominio propio va mucho más allá de solamente una rabieta o de ser tranquilos a ciertas situaciones, ¿verdad? Y tenemos que empezar a ver algunas definiciones y quiero comentarles acerca de lo que significa el dominio propio naturalmente hablando. El dominio propio naturalmente hablando significa tener poder o señorío sobre las cosas o sobre uno mismo. Transmite la idea de uno que tiene el dominio de sí mismo de forma habitual y que sabe gobernar el yo. En otras palabras, es dueño de sí mismo. Es alguien que tiene fuerza de voluntad, que sabe manejar su carácter cuando se enfrenta al manejo de ciertas situaciones. Ahora, me parece curioso que hoy día se habla mucho del autocontrol. Entonces dicen, no, tienes que tener autocontrol en esta cosa y la otra, pilas ahí con esto. Y más bien cuando estés a punto de enojarte o de sentir ansiedad o de comer esas cosas que tanto quieres y te hacen daño, entonces vas a contar hasta 10. Vas a respirar y entonces vas a ver cómo se te va a quitar la ansiedad, el enojo, cualquier cosa que estés sintiendo. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿eso funciona? A mí no me ha funcionado, ¿verdad? Y sabemos que esto es totalmente ineficiente. La persona cuenta hasta 10 y ¡pum!, abre los ojos y empieza a gritar y a volverse loca, ¿verdad? Ante lo que le está provocando esto. Y yo creo que ante la presión de ese contexto caído en el cual nos encontramos, lo que más bien encuentro yo es que muchos ceden ante esa presión y esa influencia. Entonces eso no tiene nada que ver con dominio propio. La Biblia sí nos dice
en Proverbio 25-28, para que entendamos la complejidad de esto y que eso es un tema serio. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Wow, este tema del dominio propio es bastante serio. O sea, no es un tema para tomárselo a la ligera. Realmente Dios desea que tú y yo tengamos dominio propio. Y nos dice la descripción acá de lo que es un hombre sin control, sin dominio propio, ¿verdad? Es como una ciudad derribada y sin muros, aquel hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces vemos que el dominio propio es la capacidad de poder controlarse en todos los aspectos de la vida. Aun cuando este mundo caído en el cual vivimos grite con anhelo y con deseo para que nosotros desenfrenadamente dejemos salir nuestros deseos y nuestros apetitos, ¿verdad? Entonces, en medio de ese contexto, el dominio propio es esa persona que es capaz de controlarse ante todas las acechanzas o influencias de este mundo en el cual vivimos. Podríamos decir de manera muy sencilla que el dominio propio es como cuando tú estás frente a un delicioso postre y no te puedes casi resistir, ¡pum!, y decides no comer. O como aquella persona que está navegando en alguna página web, ¿verdad? Y por error, el clic que le dio a ese link lo arrojó a una página donde hay contenido que no es bueno ver, ¿verdad? Y que en lo cual deshonramos a Dios, e inmediatamente esa persona está en la capacidad de decir no más y cierra lo que está viendo o a donde entró equivocadamente. Pero también podemos hablar de una chica que seduce a un hombre con dominio propio y este huye, ¿verdad? Como ocurrió en el caso de José. Ustedes recuerdan que José agradaba en todo a Dios, él estaba en comunicación con Dios, Dios con él, y en el momento en que es persuadido por la mujer de Potifar, pues él lo que dice es cómo voy a deshonrar a Dios y cómo lo voy a quedar a mal a Dios que siempre ha estado conmigo. Entonces él huyó, eso es dominio propio. Y para decirlo en palabras un poco más formales, el dominio propio es rechazar la tentación y rehusarse a darle la ventaja a ese pecado que mora en nosotros. Para un creyente, para un cristiano, el dominio propio se trata de resistir la tentación, de quebrantar la ley de Dios y poder reaccionar ante otros mostrando el fruto del Espíritu en su vida, en sus pensamientos, en sus emociones y en sus acciones. Ahora, todo esto que tiene que ver con conducta, acciones, comportamientos, se origina en donde sabemos ya, porque hemos hablado mucho sobre esto, en nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice que nuestro corazón es perverso y llena de toda clase de cosas perversas y malas, ¿verdad? Ni siquiera nosotros conocemos, solamente Dios conoce las intenciones y todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, todo surge ahí, todo empieza ahí en nuestro corazón, y por eso el tener dominio propio implica tener control absoluto de nosotros mismos. En 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice lo siguiente: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra naturaleza humana una y otra vez nos va a decir que el pecado es algo natural, ¿verdad? Como se piensa en este mundo. Y Pablo describe muy bien esa tendencia en Romanos capítulo 7, versículo 23, donde nos dice: como otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces tú y yo, los creyentes, debemos recordar que lo natural es parte de este mundo caído. Y este mundo caído está temporalmente en manos o gobernado por Satanás, por el enemigo. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y como cristianos, como hijos de Dios, nosotros reconocemos que el dominio propio incluye abstenerse de esas cosas, del mal de este mundo, de la maldad, de la perversión que hay en este mundo. Y la instrucción de Dios en cuanto a eso es muy clara. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Entonces podemos decir y seguir afirmando que el dominio propio es el esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que ofrece este mundo cuando Dios ya nos ha ofrecido su camino espiritual. O más bien, cuando Dios ya nos ha mostrado y abierto un camino espiritual para ti y para mí, que nos permite no seguir caminando en pecado y más bien seguir conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Es ese esfuerzo continuo de resistir la tentación de volver a lo que el mundo ofrece cuando Dios ya nos ha mostrado que Él es mejor, que Él es suficiente y que en Él podemos tener una vida distinta. Entonces, es demostrar el fruto del Espíritu en lugar de cometer las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23, pasaje que hemos estado usando para hablar de las virtudes y manifestaciones del Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y para continuar quisiera preguntar algo, amigos. ¿Puedes pensar en alguna área de tu vida que está fuera de control? Y no sé, podemos de pronto pensar en las finanzas, las relaciones unos con otros, deseos desenfrenados en la parte sexual, o tal vez has estado expuesto o es frecuente en ti el tema del chisme, la murmuración, la criticadera y todo esto, o alguna conducta inmoral. Y podríamos mencionar muchas más. ¿Crees tú que en este momento hay un área en tu vida que está fuera de control? Y cuando pienso en esto, inmediatamente también pienso que todos nosotros deseamos tener una vida bajo control. Yo no he escuchado, no he hablado con alguien que me diga, yo estoy feliz con la vida desordenada que tengo o con tener una vida descontrolada. Pero nosotros sabemos que sí o sí es necesario tener una relación buena con Dios para poder tener una vida en control y en orden. Si mi relación con Dios es débil, entonces estamos en serios problemas. Porque entonces quiero agradar a Dios, quiero hacer lo que Él quiere, pero no puedo. Intento agradar a Dios, intento obedecerle, intento caminar en el Espíritu, ¿verdad? Para hacer lo que Él quiere, pero entonces me doy cuenta que no puedo, o que en muchas ocasiones ni quiero. No me apetece hacer la voluntad de Dios. No quiero hacer lo que Él me dice que haga. Entonces, en esas condiciones, en una relación como a medias con Dios, es muy complicado experimentar el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tal vez nosotros podemos experimentar el gozo, la paz, paciencia por unas semanas, ¿cierto? Pero tarde que temprano esto se va, esto es temporal. Al no tener una relación con Dios de verdad o una relación con Dios óptima, entonces nos damos cuenta que experimentamos estas cosas temporal y luego se van. ¿Por qué? Porque no estamos alineados con Dios en lo que Él quiere de nuestras vidas. Podríamos pensar en algunos ejemplos, ¿verdad? En cuanto a la lucha que tenemos en estas cosas. Tal vez el deseo de ser aceptados o el deseo de ser amados. ¿Qué estamos haciendo para lograr estas cosas? Los placeres del mundo que constantemente llaman mi atención. El deseo de controlar todo a mi alrededor, y esto incluye personas, circunstancias y todo lo que está al frente de mí, ¿verdad? El deseo de tener el control de todas las cosas. Y pensando en todas estas situaciones o áreas, y podemos agregar muchas más, hermanos, podríamos decir que nuestra vida realmente está bajo control. Y mi deseo es que durante este espacio nosotros podamos meditar y podamos pedir al Señor que nos muestre, Padre, en qué áreas de mi vida no estoy siendo controlado, no tengo dominio propio, no hay templanza en mi vida. Porque solamente reconociendo y viendo lo que está pasando es que podemos empezar a tener una transformación, un cambio, con la ayuda de la palabra y con la ayuda de la obra del Espíritu en nosotros. Entonces creo que para ello no podemos dejar a un lado lo que dice el versículo 19 de Gálatas capítulo 5, ¿verdad?
porque tiene que ver justamente con las cosas en las cuales tú y yo debemos mostrar dominio propio, templanza y autocontrol. Versículo 19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo he dicho antes, que los que hacen esto, o en sus versiones dice practican estas cosas, no formarán parte del reino de Dios. Ahora, tal vez tú te preguntas, y cuando leemos esto así uno se llena un poco de temor, porque uno piensa, wow, si yo caigo en esto, entonces ya pues no merezco el cielo. La verdad es que la salvación no la perdemos, y lo que hemos hablado una y otra vez en diferentes enseñanzas, ¿verdad? Y puede que tú y yo caemos en una de estas cosas ocasionalmente, pero reconocemos y sabemos de la hora que Dios está operando para bien nuestras vidas, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, entonces nos arrepentimos y caminamos nuevamente guiados por el Espíritu. Pero no así con aquellos que practican. Aquellos que practican son aquellos que tienen un estilo de vida, son aquellos que están amañados, son aquellos que están muy acomodados en este tipo de vida. Y puede que esas personas realmente estén viviendo una vida engañada, pues no es coherente que un hombre o una mujer que camine en el Espíritu, mientras tanto practique los deseos de la carne, o esas cosas descritas en el versículo 19 al 21 de Gálatas. Practicar estas cosas por una persona quiere decir que está muy amañado, que está muy a gusto con esto, que es parte de su vida esencial, que es su manera de pensar, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta persona muy probablemente no es salva. Porque una persona que practique tales cosas o que diga que es salva no puede vivir de esa manera si de verdad ha conocido la gracia y está rendido a Cristo. Ahora, volvamos al fruto del Espíritu y nos damos cuenta que es totalmente opuesto a lo que nos describe el capítulo 5, versículo 19. Nos damos cuenta que nada se parece, al contrario, lo que vemos entre el fruto del Espíritu y el fruto de la carne o las obras de la carne es una oposición total, ¿verdad? Y la pregunta nuevamente, hermanos, que yo quiero hacer es, ¿podrían verme como un seguidor de Cristo por mi conducta aquellas personas que están a mi alrededor? Todo lo que es importante en tu vida concuerda con la identidad que Cristo te ha dado, concuerda con lo que tú eres. Y sabemos algo, hermanos, en primer lugar, que cuando tú y yo llegamos a Cristo, lo primero que hacemos es darle la espalda al pecado y a esa antigua manera de vivir. Sí, vamos a pecar, vamos a caer ocasionalmente, pero ya el pecado no me controla, ya el pecado no me domina, ya el pecado no ejerce ningún dominio sobre mí, como dice Romanos capítulo 6. Lo único que ahora queremos al estar en Cristo es obedecer a Dios, es vivir bajo su voluntad y ser guiados por su Santo Espíritu. Queridos amigos y hermanos, yo quiero preguntarles algo que he estado preguntándome mucho en estos días. Al examinar nuestra vida hoy, ¿puedes decir que estás caminando en el Espíritu? ¿Las personas que te conocen pueden decir que andas en el Espíritu? ¿Es eso visible, es eso evidente ante los ojos de otros? Y tú puedes reconocer en tu corazón y delante del Señor, ¿verdad? Que estás caminando en el Espíritu, que estás andando en el Espíritu. Y aquí quiero decir algo, ¿verdad? Para tal vez algo que pueda si tienes alguna confusión en cuanto a eso y tu pregunta es como, wow, yo estoy cayendo en muchas cosas y frecuentemente estoy haciendo lo que no agrada a Dios, pues si tú estás practicando lo que el versículo 19, 20 y 21 nos dice en Gálatas, que son las obras de la carne, y te sientes muy cómodo en vez de disfrutar o experimentar el fruto del Espíritu en tu vida, y de repente dices ahora, ¿cómo le hago para salir de esto? Porque ya estoy bien hundido y me siento recómodo ahí. Pues la solución es rendirte a Cristo y reconocer que eres un desastre, ¿verdad? Que tu vida está hecha un desastre, se está desmoronando a pedazos y que necesitas a Dios, necesitas que Dios haga su obra, necesito que Dios ponga su Espíritu en ti para que por medio del Espíritu empieces a experimentar la vida en abundancia que Dios da. Esa es la única forma en que puede ser, no hay otra manera que esto puede pasar.
Él es el único que puede transformar nuestras vidas. Es el único que puede dar un cambio radical a nuestras vidas. Él es el único que lo puede hacer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vivir en dominio propio? Yo creo que la mejor forma en que podemos vivir en dominio propio es deseando y anhelando en nuestro corazón firmemente obedecer a Dios. Y eso solamente ocurre por el Espíritu Santo obrando en nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice el texto: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo, que en otra versión dice fueron sellados con el Espíritu Santo, con el cual, o el que les había sido prometido, perdón. Entonces, el Espíritu Santo me da la capacidad para vivir de la forma en que Dios quiere. No somos nosotros solos en nuestras fuerzas tratando de ser los héroes de esa historia. Tú y yo somos incapaces. Es por la obra de Dios, por medio de su Espíritu Santo en nosotros, que podemos batallar contra el pecado. Es el Espíritu Santo quien nos ha prometido dar lo necesario para tener la victoria, para vivir en victoria. ¿Y cómo encaja este tema del dominio propio con las otras evidencias o manifestaciones del Espíritu Santo? Porque algo que me encanta a mí es que el dominio propio no es la más importante, todas son importantes, ¿verdad? Las 9 virtudes que hemos estudiado. Pero creo que el dominio propio amarra a las otras, ¿verdad? Al mantenerme en dominio propio, permite que yo pueda andar en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vamos a mirar esto acá. Y es que nosotros necesitamos dominio propio para demostrar el amor de Cristo, para mostrar el amor verdadero en vez de mis deseos engañosos, en mis deseos egoístas, ¿verdad? De amar de una manera como ama este mundo egoísta, que me amas y te amo si tú me amas. Necesito dominio propio para amar a los demás, no como el mundo les ama, sino como Cristo les amó. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para yo amar de esta manera necesito caminar y andar en dominio propio. De otra manera voy a amar conforme a mi carne quiere o como este mundo dice que debo amar. Pero también necesitamos dominio propio para llevarnos bien con los demás y buscar la paz en lugar de ser conflictivos. Ustedes han estado cerca de personas que solamente buscan pleitos y peleas y por cualquier cosa, pum, se prenden enseguida. Pues Mateo capítulo 5, versículo 9 dice: bienaventurados, doblemente feliz aquellos que buscan la paz, aquellos que son pacificadores, ¿verdad? Y para yo mantenerme en esa conducta y desear la paz y buscar la paz en medio de conflictos y cosas que me hieren, que me cargan, que me frustran, yo necesito andar en dominio propio. Necesito dominio propio para tener paciencia con los demás en lugar de criticarlos, de señalarlos. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: paciencia para con todos, no paciencia para con los que me caen bien, con los que yo quiero tener paciencia, dice paciencia para con todos. Necesito caminar en dominio propio para practicar y aplicar la paciencia con mis semejantes, con mi prójimo. Pero también necesitamos dominio propio para no velar solamente por lo que a mí me importa, por lo que a mí me interesa y por lo que yo creo que es bien para mí, sino también para poder mostrar un interés por mi hermano, por mi prójimo y buscar su bienestar. Filipenses capítulo 2, versículo 4 me encanta, porque dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, estamos acostumbrados a mirar solamente por lo nuestro. Pero en la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio de su Espíritu, al caminar en dominio propio, ¿verdad? Voy a esquivar esas tentaciones y esos deseos para preocuparme por mis hermanos, para buscar su bienestar y no solamente el mío. Eso es fascinante. Necesitamos dominio propio para hacer lo bueno y escoger entrar por la puerta angosta que lleva a la vida, a la verdadera vida, en vez de ir por la puerta ancha que lleva a la destrucción. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Necesito dominio propio para caminar, ¿verdad?, en lo que Dios quiere que yo camine.
Necesitamos dominio propio para permanecer fieles y no dejar que los burlones debiliten nuestra fe con sus mofas. Y esto es claro en 2 Pedro capítulo 3, 3 y 4. Van a venir hombres en los posteriores días que se van a burlar, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nos vamos a topar con personas que se van a burlar de la esperanza que tenemos en Cristo, que se van a burlar de nuestra fe. Para ello hay que tener dominio propio, porque no será fácil escuchar esas cosas, ¿verdad? Pero necesitamos también dominio propio para ser siervos mansos del Señor y mostrar compasión y misericordia con amor verdadero, como Dios lo hace con nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. En capítulo 4 de Efesios, en los últimos versículos 28, 29, 30, 31 y 32, dice que antes de estar gritando y enojados y peleando, seamos misericordiosos, bondadosos, como Dios nos mostró esa misericordia, ese amor, al enviar a su Hijo a morir por nosotros y perdonarnos unos a otros como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Ahora, para esto se requiere dominio propio, porque no es fácil que te estén insultando, que te estén maltratando y tú dices: no puedo decir nada, porque yo soy un hijo de Dios, estoy siendo controlado y llevado por su Espíritu, y voy a hablar sabiamente cuando tenga que hablar, y voy a callar cuando deba callar, y voy a mostrar misericordia de aquellos que me hacen daño, y voy a mostrar compasión de aquellos que necesitan ayuda, y voy a mostrar misericordia de aquellos que merezcan el castigo, la venganza o cualquier otra cosa mala que produzca mi carne. Entonces, amigos y hermanos, yo quiero que nos preguntemos una vez más, porque deseo que esto sea algo que Dios muestre en nuestras vidas. ¿Por qué me cuesta tanto abstenerme de lo que sé que no es bueno para mí? ¿Por qué lucho tanto con desprenderme de esas cosas y estar haciendo cosas, ¿verdad?, que sé que no son buenas para mí? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Por qué vivo batallando y luchando todo el tiempo y cayendo en cosas que no debo caer? 2. ¿Me describirían los demás como alguien tranquilo y sosegado? ¿O más bien los demás tienen una idea de que soy una persona errática y descontrolada? Ahora, ¿por qué piensan así o por qué me ven así? 3. ¿Es mi primera reacción ante algo el fruto del Espíritu o pierdo el control? Y si está pasando esto, ¿por qué? ¿Por qué ven eso en mí? ¿Por qué pierdo el control ante esas situaciones que cada día estoy expuesto? Y número 4, ¿cómo demostramos más dominio propio en nosotros? ¿Cómo podemos ver en nuestra vida, demostrar, evidenciar más el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu? Entonces, meditemos con su palabra en mano, mediante oración, pidiendo al Señor: Padre, muéstrame en qué estoy yo. Muéstrame aquellas áreas que me ha costado controlar, que no te he entregado, en las cuales no he dejado que tu Espíritu me guíe. Y no he dejado en ningún momento que me transformes. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué me está pasando? Estoy más llevado por el deseo de mi carne, o las influencias de este mundo, el enemigo, prestando la atención a sus mentiras. Creo que es una buena pregunta que tenemos que hacer y meditar, hermanos. Porque si estamos luchando con el dominio propio, es muy difícil que podamos practicar amor, gozo, paz, paciencia. Es como un tema dominó, ¿no? Se cae el dominio propio, se cae el resto. Entonces, examinemos y meditemos delante del Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y ahí puedes poner pausa en este video y anotar las preguntas y poder consultarlas en familia. Preguntarle a tus hijos: ¿qué no están viendo en mí que muestra el Espíritu Santo, verdad? ¿Por qué no tengo dominio propio en mi hogar, en mi trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar donde yo esté? Chicos, díganme qué está pasando a mi esposa, a mi esposo, que podamos tener esa conversación delante del Señor, delante de su palabra que no miente y que nos deja ver realmente nuestra realidad y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ya sabemos por qué es tan importante el tema del dominio propio, ¿verdad? Y la pregunta entonces es: ¿qué podemos hacer para cambiar y crecer en esto del fruto del Espíritu y poder mantener o poder experimentar el dominio propio en nuestras vidas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y hay 5 cosas que yo quisiera decirte, con las cuales voy a concluir, y es mi oración que podamos
perseverar en ellas. Número 1, recuerda la cruz. Que tu mirada esté puesta en Cristo y en la obra que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando estemos tentados a comportarnos enojados, airados, con soberbia, con amargura, que no tengamos paciencia, que estamos irritables, ¿verdad? Y con rencor y demás cosas, nosotros debemos limpiar nuestro corazón. Y la única manera que es posible es cuando recordemos que Cristo dio su sangre y derramó toda su sangre para darte vida a ti y a mí, y sacarnos de la vida tan horrible que llevábamos, para que ahora tengamos vida y podamos vivir en la justicia de Dios, que muramos, que podemos por medio de Cristo morir al pecado y ahora vivir para Él. Sin una mirada a la cruz, esto es imposible, porque lo único que vamos a tratar de hacer son intentos humanos y esfuerzos en nuestras fuerzas, valga la redundancia, ¿verdad?, para salir de esto, y esto no va a ayudar mucho. Es más, esto no va a durar mucho. El impulso y las ganas se acaban con el pasar de los días y las pruebas y las situaciones difíciles. Entonces necesitamos mirar a la cruz y recordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso nos da la capacidad de poder caminar conforme al Espíritu. Número 2, hermanos, abracemos esa lucha diaria y constante que tenemos. No que nos seamos derrotados o desanimados o estemos ahí tirados en el piso porque ya no aguantamos. Al contrario, que podamos abrazar con gozo la lucha que como creyentes e hijos de Dios tenemos. En la palabra en ninguna parte encontramos que la vida cristiana es fácil. En ningún lado encontramos que todo es bendición y ausencia de problemas. No, al contrario, el hacer las cosas como Dios quiere, el vivir como Dios quiere, no es fácil, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en muchos pasajes sobre esto, pero puedo mencionar rápidamente 2 que nos dejan ver esa dificultad tan tremenda y esa lucha que cada día hay en nosotros. Colosenses 3:5 y Romanos 8:13, donde se nos dice que nosotros, estando en Cristo, debemos morir a nuestra carne, que debemos vivir, ¿verdad?, dejando a un lado los deseos de nuestra carne, dejando a un lado lo que deshonra y no agrada a Dios, lo que no trae gloria a Dios. Entonces es una lucha constante entre agradar al Espíritu, hacer lo que Dios quiere y empezar a dejar a un lado lo que mi carne quiere, mi carne anhela. Eso es una lucha diaria, eso es algo con lo cual batallamos cada día y debemos abrazar esa lucha, ¿verdad? Porque Dios quiere nuestra santificación y quiere hacernos más conforme a la imagen de Cristo. Número 3, por favor, trae tus batallas más profundas a la luz. Miren, no es fácil llevar una vida escondida, apartada de la comunidad y de creyentes y hermanos maduros en la fe, que están dispuestos a escucharnos y a llevar nuestras cargas, como dice Gálatas capítulo 6, en el versículo 1. Hermanos, ustedes que son espirituales, ayuden a los demás, ¿verdad? Con mansedumbre. Entonces, ciertamente nosotros como creyentes tenemos tentaciones en común, eso es lo que nos dice la Escritura. Nuestras pruebas y nuestras tentaciones son comunes. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido una tentación que no sea humana a los hombres, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no dejará que sean tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que juntamente con la tentación les dará la salida para que tú y yo podamos soportar. Entonces, todas las pruebas, tentaciones y luchas las experimentan también otros hermanos. Ahora, hay ciertas luchas muy particulares, ¿verdad? Y puede ser que algunos batallen contra deseos sexuales, contra el manejo del tiempo, con la adicción a los videojuegos, al internet, al celular. Otros tal vez batallan con el chisme. ¿En dónde se está librando una batalla intensa por el dominio propio en tu vida? Y aquí es donde se hace necesario el acompañamiento de hermanos, amigos, compañeros espirituales maduros en la fe, que pueden estar apoyándonos, que pueden estar animándonos, estimulándonos al amor, a las buenas obras, ¿verdad? Es más fácil batallar 2 o 3 que estar uno solo ahí encerrado queriendo salir adelante. Entonces estas personas nos pueden animar, nos pueden ayudar a caminar con esas cosas con las cuales pues estamos batallando y que están en lo más profundo de nuestro corazón, que son muy íntimas y que de repente son las cosas con las cuales más luchamos, con las cosas con las cuales más batallamos, que hemos estado intentando. Entonces el compañerismo y la relación en comunidad con hermanos maduros, espirituales, ayuda, porque vamos a estar orando, intercediendo y estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. En cuarto lugar, hermanos, ruega y clama en el Espíritu. Creo que la oración es algo fundamental en nosotros como creyentes y a veces lo tenemos descuidado o apartado por allá, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de nuestro Dios
para poder odiar y detestar el pecado que está en nosotros y equiparnos para vivir sin él. Esta es la oración que con toda seguridad Dios va a responder. Y Dios va a orar a nuestro favor cuando oramos y pedimos de esa manera. Tenemos seguridad de que Él va a contestar. Tenemos que orar esforzadamente, tenemos que orar confiadamente y orar diariamente. Si el dominio propio está faltando en tu vida, permíteme preguntar, ¿será que estás orando poco? Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no cayeran en tentación. Yo creo que tenemos que orar y clamar a nuestro Dios. La oración es lo más valioso que tenemos como creyentes, porque por medio de ella nos comunicamos con Dios, mostramos nuestra absoluta dependencia y necesidad de Dios y reconocemos que sin Él somos nada. Necesitamos ir y hablar con nuestro Dios. Y por último, mis queridos hermanos, vea su palabra. La palabra de Dios es suficiente y trata con todos los problemas en nuestra mente y corazones. La palabra de Dios revela lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Solamente la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos e instruirnos en la justicia de Dios, para que tú y yo podamos estar capacitados para toda buena obra. Entonces, mis queridos hermanos, todas estas virtudes que nosotros hemos visto, ¿verdad?, son muy importantes. No hay una más importante que otra. Pero creo, como lo dije ahorita, que el dominio propio es la que amarra a todas estas virtudes. Alguien que tenga control sobre sí mismo, que aplique el dominio propio en su vida, podrá caminar en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Gracias a Dios por su Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y mi oración es que podamos estar ahí dependiendo de Él. Mi oración es que podamos ver en nuestras casas, en nuestro tiempo con Dios, en qué cosas estamos fallando, qué nos falta, ¿verdad? Con qué estamos luchando, qué cosas se salen de nuestro control, para que podamos entregar esto al Señor y podamos depender de Él, orar y clamar a Él y pedirle que nos ayude en este proceso. Mis queridos hermanos, Dios les continúe bendiciendo, que Dios les siga permitiendo un buen tiempo ahí en casa con sus familias y que por favor sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Dios les bendiga. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias por esta maravillosa serie que nos hacen llevado en este tiempo, Padre. Gracias por lo que nos has enseñado y todo lo que tú nos has animado, Padre, a cada uno de nosotros. Te queremos agradecer, Padre, por la salvación que nos has dado en Cristo y porque en el momento en que creímos en ti y el Evangelio entendimos, fuimos sellados con el Espíritu, con tu Espíritu, Padre, Espíritu que nos había sido prometido a aquellos que vamos a creer en ti, Padre. Gracias porque el Espíritu con el cual nos has sellado es que nos ayuda cada día, Padre, nos recuerda a Cristo, nos ayuda a entender y comprender lo que tú quieres de nosotros, nos ayuda a comprender tu palabra, Padre, y está haciendo esta obra de santificación en nuestras vidas, mi Dios. Gracias por tu Espíritu en nosotros, Padre, y solo te pido que cada uno de nosotros pueda ser sensible a tu palabra, que podamos cada día ver a la cruz y recordar esa obra maravillosa que hiciste por medio de Cristo en nosotros, que nos da vida, que ya no pertenecemos al pecado y que ahora podemos caminar agradándote, Padre, cuando somos tentados a caer. Gracias, Padre, porque podemos abrazar la prueba y las dificultades, Señor, esas luchas que tenemos cada día, Señor, porque nadie nos ha dicho, y tú tampoco, de que la vida cristiana es fácil y no como la pintan algunos, que eso es simplemente un paseo. No, estamos siendo transformados, estamos siendo renovados, y crecer duele muchas veces, porque es renunciar a nosotros, es dejar nuestro yo a un lado para que tú crezcas, Padre. Y gracias porque tú estás en ese proceso con nosotros. También, Padre, oro para que podamos tener la capacidad y la confianza de poder buscar un amigo en el Espíritu, Señor, un hermano en Cristo, maduro en la fe, que podamos compartir nuestras luchas, que podamos compartir lo que está en nuestro corazón, para que juntos podamos llevar esa carga y podamos ser animados, estimulados al amor y a las buenas obras, Padre. Y que podamos, Señor, clamar cada día a ti, porque por medio de la oración mostramos esa dependencia, esa necesidad absoluta de ti, que no podemos hacer nada sin ti. Padre, que podamos ir y rendirnos cada día más a tu palabra, a tu consejo. Tu palabra dice que tú nos aconsejas y tú nos guías y tú nos muestras el camino por donde debemos andar, Señor.
que podamos estar ahí aferrados a tu palabra, dedicando el tiempo, meditando y llenándonos de tu palabra, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, y deseo que tú sigas haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo hemos orado, mi Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, deseo que sigan pasando un tiempo agradable ahí con sus familias. Y bueno, una cosita más, pronto les estaremos anunciando que sí, ahora para estudiar en la palabra. Hemos terminado esta serie maravillosa y ya Dios nos está guiando a otras temáticas y a otras cosas que necesitamos, ¿verdad? Ser animados por la palabra. Entonces, una cosita más, por favor, estemos orando, porque creo que estamos cada vez más cerca de volver a congregarnos presencialmente. Damos gracias a Dios por la tecnología y por todo lo que ha permitido. No ha sido fácil, hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Pero anhelamos, ¿verdad?, estar juntos nuevamente, alabar y exaltar juntos a nuestro Dios, tomarnos el cafecito al que estamos acostumbrados y poder animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que por favor oremos, que el Señor nos dé el tiempo, que nos guíe, que nos dé la sabiduría, ¿verdad?, para con ustedes también y para todo lo que tenemos que hacer logísticamente hablando y los protocolos que se han establecido. Pero estemos orando, por favor, porque sí anhelamos estar juntos una vez más. ¿Listo? Bendiciones, el Señor les continúa ayudando y respaldando en todo. Y bueno, estamos ahí pendientes y en contacto. Un gran abrazo y espero que todos ustedes y sus familias estén muy bien. Chao.